Nos quedamos en Francia, vamos a hablar con Mario González, que es concejal de París, está conectado con nosotros. Buen mediodía acá en la Argentina, te saluda Pablo Vicente con Belén Martínez y Gabriel Pulvirenti. Mario. Hola, ¿qué tal? ¿Me oyen? Perfecto. Sí, perfecto. Se te escucha Perfecto. muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Cómo está la situación en este momento? ¿Perdón? ¿Cómo es la situación en este momento? Recién estábamos hablando de la situación en Francia con respecto al COVID-19. Sabemos también de un plan, tanto que están lanzando París y Berlín, de más de $500 millones para ayudar a la economía en la Unión Europea. Sí, en efecto. Sí, medio billón, efectivamente. 15.000 millones de euros. Pero todavía falta que los otros países europeos estén de acuerdo, porque esto es un pacto franco-alemán. En cuanto al desconfinamiento en Francia, vamos de a pasos. Y el cierre de estas 70 escuelas, vamos a decir que es algo que no es anormal. Lo que hay que tener en cuenta, lo que hay que comprender con el desconfinamiento, es que el desconfinamiento no significa el fin de la epidemia. El desconfinamiento es un proceso que nos va a llevar a aprender a vivir con la pandemia, a adaptarnos al virus y a una posible vuelta de la pandemia. Y el confinamiento lo que ha servido es a preparar Francia, como otros estados, a justamente poder controlar esa pandemia. Entonces, por ejemplo, si tomamos el ejemplo de esas 70 escuelas que han cerrado, no es más que una ilustración de un plan del desconfinamiento, es decir, que anteriormente, es decir, si esto hubiese pasado el 12 de marzo, no hubiese habido ni la capacidad hospitalaria ni la capacidad para diagnosticar el virus para todo el personal de las escuelas y para los alumnos en cuestión. Ahora se puede hacer, es decir, que cada padre que lo pide puede pedir que sus hijos sean diagnosticados. El personal de las escuelas está automáticamente diagnosticado, el personal administrativo de las escuelas también. Entonces, claro, cambia absolutamente todo. Entonces, cuando hay un foco identificado del virus, tanto en una escuela como en una fábrica, porque también tenemos un problema con una fábrica, con varias fábricas en el oeste de Francia, ya podemos identificar el clúster y podemos enseguida llevar a cabo una investigación epidemiológica que permita mantener y contener al virus. Bien, Mario, recién estábamos hablando y vos nos estabas desarrollando la información en cuanto a los chicos en los colegios y en las fábricas. ¿Qué pasa con los geriátricos, con los adultos mayores? ¿Cómo está ese sector específicamente? Ahí todavía el desconfinamiento sigue siendo bastante relativo, porque es la población más afectada. Entonces, aquí en Francia se ha distinguido de las zonas verdes de las zonas rojas. Por lo menos en las zonas rojas lo que te puedo decir es que por ahora no están aceptadas las visitas de parientes a estas personas internadas en geriátricos. No está permitido el acceso a esos geriátricos, es decir, cualquier intercambio, cualquier entrega de medicación, cualquier entrega de alimentos, etcétera, etcétera, se tiene que hacer de forma al exterior, vamos a decir. No se permite el acceso a terceros a esos geriátricos. Quedan totalmente aislados por ahora, por lo menos en las zonas rojas. En las zonas verdes no sabría decirte si por lo menos se ha permitido de abrir un poco esos geriátricos, pero el objetivo número uno es proteger al máximo la gente internada en esos geriátricos. Mario, ¿cómo es la situación en los barrios pobres de París? Nosotros estamos acostumbrados a ver la Torre Eiffel, el Arco del Triunfo, Champs-Élysées, pero también París tiene una gran desigualdad. ¿Cómo está la situación sanitaria en esas zonas? Mira, estadísticamente lo que te puedo decir es una cifra que habla de por sí. El departamento de Saint-Denis, que es el departamento más popular de la región de París, de la región parisina, tiene un aumento de la mortalidad desde el principio de la epidemia del 189%. En comparación con el resto de los departamentos de la región parisina, donde el promedio es aproximadamente un aumento del 80 al 110%. Es decir, que los barrios más pobres son los que más han sufrido de la pandemia y los que más han sido afectados por el virus.
y también los que más han sufrido de las consecuencias indirectas del confinamiento, porque muchas de las personas que viven en esos barrios populares tenían empleos precarios, muchos de ellos en lo que aquí llamamos la economía subterránea, es decir, la economía no declarada, y los demás con empleos muy precarios y con ingresos muy insuficientes. Y por lo tanto se ha desarrollado, la verdad que parece increíble poder tener que decir esto en Francia en el 2020, que ha habido distribución de alimentos gratuitos en muchos barrios de París, llevados a cabo por asociaciones, ayuntamientos. Para serte sincero, yo recién mañana tengo una segunda distribución en mi ayuntamiento y en mi distrito para gente que justamente ha sido identificada como personas con dificultades económicas, y por lo tanto les distribuimos unas cestas con toda una serie de alimentos para que puedan alimentarse. Muy bien, Mario, gracias por tu tiempo, por estar con nosotros. Te mandamos un abrazo grande y por toda la información también te agradecemos. Gracias a vosotros, adiós.